llegado el momento de hablar de actualidad, analizar, no nosotros, pero le vamos a ceder la posta a Javier Gentilini, que es politólogo y docente de la UBA, para hablar de lo que acontece en nuestro país, bueno, por supuesto en términos económicos, también sociales y políticos. Javier, bienvenido a Radio Buenos Aires. Guadalupe Michaelis es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guadalupe? Buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. Por favor, es un placer para nosotros porque la realidad es que hay mucha información, pero también está bueno analizar el contexto, ¿no? En días donde ha sonado mucho, por ejemplo, el nombre Batakis. Claro, sí. Por un lado, digo, la inmediatez, si querés, de las medidas, que sí, eso tiene obviamente una evaluación, pero no quedarnos ahí solos, sino que claramente hay que ver, como muy bien decís, el contexto y aquello que tiene más que ver con las raíces, digamos, o las causas más profundas que generan la situación tan crítica y problemática que la Argentina arrastra. Esto no es una cosa ocasional, sino que la Argentina viene arrastrando claramente una problemática que es de carácter estructural, no se la puede definir de otra manera, que, bueno, no está encontrando, digamos, vías de solución efectivas, ¿no? Yo entiendo que producto, digamos, del desacierto, tanto en el diagnóstico como en la orientación. Desde ya que lo que hemos visto en los últimos días, y en particular al respecto de la batería de medidas que anunció ayer la ministra de Economía, claramente tienen la meta o el objetivo de bajarle la temperatura al enfermo. Estábamos, no sé, el enfermo claramente es el país. Sí. Estábamos en 39 y medio, ¿se entiende? Con dos vías de alimentación inmediatas del problema. Una que tenía que ver con una falta concreta de cohesión política, diría más de autoridad política en el Ejecutivo, ¿sí? Con una interna furibunda entre la vicepresidenta y el presidente que se despliega hacia toda la estructura gubernamental, pero fundamentalmente a partir de la pérdida casi absoluta de autoridad y de poder político del presidente. Ese es el problema, si querés, más grave desde la situación política. Okay. A ver, yo te hago un paralelismo. El que nos está escuchando seguramente entienda, bueno, lo básico sobre economía y haga su análisis, ¿no? Pero yo pensaba el otro día cuando fue designada Batakis, que fue un día de mucha angustia porque, bueno, parecía que estábamos todos ahogados a la espera de alguna definición. Me daba la sensación que era como cuando uno iba al colegio y tenías que armar el equipo deportivo para un torneo, y bueno, y te quedaba lo peor, ¿viste? El resto iba eligiendo y vos decías, bueno, pobre, mi compañero no lo quiero dejar afuera, pero no me queda otra que elegir a este porque era como un revoleo de nombres, ¿no? Y Bataki llega de una manera un poco así, o estoy equivocada. Dio toda la sensación de que fue medio al descarte, y las palabras de ella el otro día, por lo menos a mí, me generaron un poco de sosiego en el aspecto de que fue todo tan intempestivo lo que sucedió, que al menos parecía ordenado. Lo que sí me daba que estaba fuera de la escala del tiempo. Por ahí era lo que esperaba que dijera Guzmán mucho tiempo atrás, y llegaba ella como alguien nuevo, pero me supo a nada todavía lo que dijo. No, lógico, porque no se están atacando, digamos, los problemas más de fondo que tiene la Argentina. Desde el punto de vista económico, claramente el tema de la inflación es lo más angustiante. Sí. Eso mantiene en vilo a la gran mayoría de la población, y bueno, ahí no tuvimos novedad. Todas las medidas que anunció, que son de corte netamente fiscalista, es decir, tratar de lograr un mayor equilibrio de las cuentas fiscales, básicamente tienen que ver con eso. Es una señal que en realidad tiende a tratar de tranquilizar a los mercados a los efectos de que la convulsión e inestabilidad de precio, del tipo de cambio del dólar, no trepe más allá de a lo que había llegado para que no se termine de licuar todo el poder, digamos, gubernamental. Entonces decir, bueno, pongamos paños fríos a los efectos de bajar la temperatura. Sigo con esa imagen, ¿no? Con esa analogía. Es bajar la temperatura, digamos, del enfermo, que trepó muchísimo, que no se sabe a dónde iba a parar, y que si no se le baja la fiebre, no sabemos en qué termina, ¿se entiende? Entonces, el sosiego puede venir por ahí, mirá, bajó de 39 y medio a 38 y medio, ¿se entiende? Siempre es una buena señal que eso suceda. El problema es que la fiebre va a continuar, si lo tomamos, digamos, como
expresión de la problemática de la Argentina. Entonces, claramente Bataki fue una ministra de descarte. Todos escuchamos y vimos durante ese fin de semana tremendo que fue el anterior, cómo se sucedían los nombres sin solución de continuidad, y claramente, digamos, se trascendía que, varios candidatos propuestos, digamos, por el Ejecutivo habían rechazado claramente la oferta. Sí. Y eso es lo peor que puede suceder en materia, digamos, de gobernabilidad, porque cuando nadie te quiere agarrar, el ministerio, que claramente es el más importante en la Argentina desde hace mucho tiempo, sí, claro, es porque la situación no da. Y ahí el principio del todo, del cual se habló mucho también ese fin de semana, todos los economistas, de un color o del otro, planteaban que el problema inicialmente era político. Es decir, la falta de autoridad política, la falta de poder política, producto, digamos, de este juego perverso, si queremos, podríamos decir, entre Cristina y Fernández, que claramente vacía Merila de poder a Fernández, era como la causa fundamental de ese vacío de poder que implicaba que, el Ministerio de Economía no lo quería agarrar nadie. Bataki termina siendo una ministra de descarte, claramente con la anuencia de Cristina, que evidentemente también toma nota de la situación y dice, hay que bajarle la temperatura al enfermo. Me llamó la atención de todas formas que Cristina Kirchner, que en varios de sus discursos, y también lo hizo Máximo Kirchner, le pegaban duro y parejo a Guzmán. Sí. Y las últimas palabras de Cristina Fernández de Kirchner, haciendo referencia a la falta de responsabilidad de Guzmán, no sé si me llamaron la atención, pero digo, ¿en qué clima vive el pueblo argentino, no? Porque mientras tanto el que está abajo, que es el que mantiene un poco todo este aparato, del que es víctima, es el que observa como diciendo, no entiendo nada de esta novela. Claro, porque aparte es una cosa absolutamente ilógica. Vos imaginate, en cualquier contexto serio, de cualquier país serio, valga la redundancia, digamos, lo que ha sucedido en la Argentina en el último año y pico es claramente algo muy loco, sí. Muy ilógico. Es decir, Fernández no tenía ningún tipo de capital político relevante como para haber sido candidato a presidente. Cristina sabemos que tenía el problema de que, quizás no iba a ser votada por la mayoría y podía perder, entonces lo termina poniendo de delegado. Ahora bien, esa sociedad, digamos, que claramente expresaba, para empezar, una falta de comunidad de ideas, de orientación estratégica. Se podrá estar de acuerdo o en contra de la orientación ideológica de Cristina, ¿correcto? Pero claramente la tiene. Después, si es consecuente o no, o ha sido consecuente durante sus mandatos presidenciales, en el sentido de si los hechos se corresponden con el discurso, es otra discusión. Claro que sí. Sobre lo cual se podría hablar mucho. Es decir, se discursea mucho, pero en el terreno de las concreciones la cosa es muy deficitaria, con lo cual hasta uno podría hablar de cierta hipocresía. Ahora bien, en el caso de Fernández, el tema de la orientación ideológica es indescifrable, porque Fernández es alguien que cuando uno analiza, estudia y revisa su biografía política, ha pasado de un extremo al otro del arco ideológico sin ningún tipo de problema. Nunca hay que olvidarse que fue secretario de Estado de Menem durante años, que luego fue candidato a legislador y legislador entrado en la ciudad de Buenos Aires por la lista de Cavallo, ¿se entiende? Y eso tiene una orientación muy concreta. Y después, al cabo de años, termina de jefe de gabinete de Néstor. Y luego, cuando se va, se convierte en un férreo opositor de Cristina. Y de la noche a la mañana termina siendo el delegado presidencial de Cristina. Esto ya en sí, digamos, venía muy mal armado. Ahora, uno puede caer en el equívoco de suponer que es un equívoco. Pero claramente, en el caso de Cristina, Fernández puede haber sido entrampado en esa situación. Pero Cristina, que es una política lúcida, no una estadista, una política lúcida desde el punto de vista táctico, estaba muy bien claro respecto de para qué lo quería Alberto Fernández. Alberto Fernández le tenía que hacer el trabajo de estos primeros 2 años de gobierno, donde un tema relevante era el acuerdo con el Fondo Monetario que ella personalmente no quería suscribir, pero que alguien tenía que suscribir, y no hablemos de todo el terreno judicial, que siempre se especula que puede haber sido uno de los compromisos de Fernández en el sentido de tratar de despejarle
digamos, la situación judicial comprometida de la vicepresidenta. ¿Se entiende? Ahora, también en Cristina se repite algo que ya hizo con Scioli. Eso te iba a decir, porque en el 2015 llegaba un Scioli, te diría, con una cara de evaluado total. Él, en su persona, venía de una gestión problemática, con todavía un número de muertos en La Plata por las inundaciones que no sabemos. Tal cual, digamos, muy devaluado y además con algo que hay que tomar seriamente en cuenta. En relación a cómo ha venido desenvolviéndose el peronismo o el PJ, más estrictamente en ese sentido, que es que quien detenta el poder o la centralidad del poder, en el caso de el PJ, es renuente a ceder esa centralidad del poder en un eventual sucesor, como fue Scioli, al cual se esmeriló para que llegara a una elección donde la termina perdiendo. Y en el caso de Fernández, pensemos que es más o menos lo mismo. Cristina no delega en alguien que podía realmente empezar a concentrar el poder y desplazarla de esa centralidad, sino que siempre iba a ser alguien que iba a estar muy acotado y que seguramente cuando se lo dejara relativamente en libertad iba a salir más por centro derecho o derecha que por la izquierda. Y eso le regala a Cristina, digamos, una cosa que a ella obviamente le resulta mucho más cómoda, que es tener un posicionamiento de centro-izquierda y de interpelación desde cierto progresismo al gobierno. Por eso se ha hablado mucho en estos últimos días de esta especie de dualidad esquizofrénica donde Cristina aparece como integrante central de la coalición gubernamental, del Frente de Todos, del Poder Ejecutivo, porque no deja de ser la vicepresidenta, y al mismo tiempo pareciera ser una referente de la oposición. Claro, sí, es verdad. Entonces, esto, digo, para concluir este capítulo, porque si no da para ahora, ¿no?, hablar de esto, esto claramente aparece como una cosa muy ilógica, esquizofrénica, que a la gente claramente la perturba, porque la gente tiende, yo ayer escuchaba a un comentarista político que tenía razón, lo primero que repele la gente es la situación, digamos, de anarquía, de desorganización política, de que no haya una estabilidad institucional. La gente siempre va a buscar eso, e inmediatamente después que la obra de ese gobierno, obviamente, si no la favorece, que al menos no la perjudique o no la perjudique más, teniendo en cuenta la situación de emergencia que tiene, digamos, la gran mayoría del pueblo argentino. Entonces, la gente vive absolutamente perturbada, angustiada y ansiosa. Encima, digamos, porque ahí tenés el drama político, después viene el drama económico. Claro. No se termina de entender por qué el gobierno, digo, como lo hubiera sido el anterior también, estudiando mínimamente, digamos, la complejidad de la sociedad argentina, no se dispone a, bueno, ¿por qué no unificamos esfuerzos? Y eso para mí tiene la forma de un gran acuerdo multisectorial, de carácter económico y social, donde se articula el conjunto de los sectores que tienen participación, desde la más grande a la más pequeña, en la actividad económica en general, pasando por todas las actividades que ella implica. ¿A los efectos de qué? Bueno, para empezar, para tener un mínimo de solución al problema inflacionario. Te hago esta pregunta. Dime. Independientemente de los precios, si medio kilo de yerba vale un kilo de tomate, más o menos, supongamos. Bueno, independientemente de la variación de los precios, va a tender el intercambio entre yerba y tomate a mantener un cierto equilibrio en un determinado rango. Porque esa es la consistencia real de la economía desde el punto de vista de los bienes y servicios. Los bienes y servicios, si se intercambiaran entre sí, en líneas muy generales y en su gran mayoría, tendrían a mantener el rango. Claramente el problema lo tenemos con la unidad de intercambio. ¿La unidad de intercambio cuál es? El peso, la moneda. Muy bien. Como la moneda no deja de ser una convención de carácter político y social, digamos, respaldada por la autoridad estatal, de lo que se trata acá es ponernos de acuerdo en cuánto valen las cosas, que claramente ponerse de acuerdo en cuánto necesita este sector para producir, qué costo, con qué insumo, con qué carga salarial. Eso automáticamente te lleva a la discusión de los salarios y paralela y consiguientemente la discusión de la carga tributaria a los efectos de que, bueno, el Estado necesita hacerse de los ingresos X públicos o fiscales para poder atender el gasto público y claramente lo más emergente que tiene que ver con determinada franja del gasto social. Ahora,
si se dispusiera el poder político para esta convocatoria, ¿qué sector sería renuente a ir a una articulación multisectorial en el cual poder empezar a resolver el problema? Seguramente algunos, que son los que lucran con esta situación, pero esos son los menos. Exacto. Son los pocos. La gran mayoría de los sectores económicos y sociales irían a un acuerdo de estas características. Entonces, sí, porque la paz mental llega un momento que no tiene precio. No tiene precio. Vos imaginate que cualquier actor económico esté de un lado o del otro del mostrador. Lo que necesita es un mínimo de estabilidad para poder planificar su actividad y decir con qué voy a contar dentro de 3 meses, con qué voy a contar dentro de 6 meses. Exactamente. Si eso no responde a un acuerdo general que nos permita la necesaria confianza para estabilizar la economía en la fase, digamos, 1, lo primero que hay que hacer, todos vamos a seguir especulando con la dinámica inflacionaria. Sí, no hay verdugos, no hay, es como que no hay víctimas, somos de todo un poco, hay una mezcla rara. Javier, a nosotros nos corre el tiempo, es un placer poder hablar con vos, pero no queremos despedirte sin que le digas a la gente cuáles son tus redes sociales o dónde te pueden leer, porque es muy interesante para que todos podamos analizar esto, ¿no? Sí, tanto en Instagram como en Facebook, Javier Gentilini, @Javier Gentilini, así que ahí me encuentran. Perfecto, te vamos a buscar ahí, es importante que nos sigamos leyendo y queremos agradecerte todo este análisis del que vamos a sacar para cortar y para analizar y te lo agradecemos profundamente. No, yo te agradezco a vos por la gentileza. Un abrazo enorme, Javier. Un abrazo, buenas tardes. Qué lindo poder tener un análisis de esta calidad, ¿no? Javier Gentilini, politólogo, profesor de la UBA de Ciencias Sociales y ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que pasaba por Radio Buenos Aires AM 1350 con todo su análisis.